Buscamos el libro de Juan, capítulo 1, verso 35 al 42. Juan, capítulo 1, verso 35 al 42. La última vez que estuvimos en Juan, estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver una continuación, pero vamos a ver el Espíritu Santo obrando en la vida de estos primeros discípulos, en cómo estos primeros discípulos cambiaron su vida cuando comenzaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Como todos saben, todo aquel que ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, somos ¿qué? Discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo. Somos siervos de nuestro Salvador. Y esto no es que debamos hacer algo, sino que Dios nos ha llamado para sí mismo, para su salvación. Pero hay ciertas características que tienen los discípulos del Señor Jesucristo. Hay ciertos frutos que tenemos como seguidores de Cristo. Y estos frutos obviamente tampoco es algo que nosotros hacemos, que sale de nosotros plenamente. Si es algo que podemos nutrir, algo que podemos trabajar, pero el origen de estos frutos solamente vienen por medio del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que produce fruto. Ahora, lo que vamos a ver hoy día es la manera en que estos primeros discípulos reaccionaron cuando comenzaron a seguir a Cristo. Lo que vamos a estar mirando en esta mañana, ¿qué hicieron? ¿Qué decidieron? ¿Cuál fue su actitud? Y cómo esas decisiones y esa actitud es la misma que debe de caracterizarnos a nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día nosotros buscamos en el internet mucha información y a veces cuando nos interesa algo o nos llama la atención algún tema, quizás buscamos el origen de ese tema. Quizás luego buscamos quienes enseñaron acerca de ese tema. Y sucesivamente buscamos quienes practican lo que estamos buscando. Pues yo creo que vean este pasaje de hoy como el recurso para nosotros ver cómo actuaron esos primeros discípulos que fueron llamados por el Señor Jesucristo. Y ver si esas características las tenemos nosotros. Y hermano, si no las tienen, no se pongan tristes. Si tenemos el Espíritu Santo, Él nos ayuda a nutrir también esas características. Así que nos ponemos en pie y buscamos Juan capítulo 1, verso 35 al 42. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a estar viendo en estos versículos, o vamos a aprender que los discípulos de Jesús siguen, reconocen y comparten a Jesús. En esta mañana vamos a aprender que los discípulos de Jesús le siguen, le reconocen y comparten acerca de Él. Y he dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto es: los discípulos siguen a Jesús, su maestro. El primer punto: los discípulos siguen a Jesús, su maestro. El segundo punto:
los discípulos reconocen a Jesús su Salvador. Los discípulos reconocen a Jesús su Salvador. Y el tercer punto, los discípulos reciben de Jesús la gracia. Tercer punto, los discípulos reciben de Jesús la gracia. Vamos al primer punto, los discípulos siguen a Jesús, su maestro. Y aquí vamos a ver dos cosas. Que seguir a Jesús es un paso seguro. Vamos a ver que seguir a Jesús es un paso seguro. Y segundo, vamos a ver que seguir a Jesús es entrega completa. Así que vamos al primero, seguir a Jesús es un paso seguro. Fíjense lo que dice el verso 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Aquí volvemos a ver a Juan el Bautista volver a repetir lo que él había dicho antes. Pero anteriormente él estaba hablando a una multitud y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era en medio de mucha gente. Aquí estaba con dos de sus discípulos, estaba más íntimo, más cercanos a ellos. Y al ver nuevamente a Jesús, le dice a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Y fíjense que si vamos a decir o vamos a señalar a alguien como el primer discípulo del Señor Jesucristo, podemos decir que Juan el Bautista fue. Y Juan el Bautista en estos momentos está honrando lo que él anteriormente dijo. Él dijo, no soy digno de quitar las sandalias de sus pies, de desatar los cordones de la sandalia, pero él dijo también, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él no está preocupado por lo que sus discípulos van a hacer. Él no está haciendo una lucha de ministerio. Él está sirviendo al Señor Jesucristo al afirmar que Él es el Cordero de Dios a sus discípulos, a los que le seguían. Anteriormente a una multitud, en estos momentos a solamente dos. Y hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que en estos tiempos seguir a un maestro, a un rabí, no era como usted ir a la clase de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la escuela. O no es como ahora usted coge unos cursillos en internet de 1 hora, 2 horas y usted se conecta por internet y cuando termina la clase termina su función de estudiante. En los tiempos del Señor Jesucristo los estudiantes seguían a su maestro. Los estudiantes de cierta manera servían a su maestro y en mucha y mayor parte de las ocasiones vivían con sus maestros. Y estos momentos Juan el Bautista está señalando a otro maestro como el gran maestro, como el Salvador, como el verdadero rabí. Y en otras palabras le está diciendo a sus discípulos, a Él es a quien tienen que seguir. A Él es al que tienen que servir. A Él es al que tienen que escuchar. Y fíjense que ellos escucharon a Juan el Bautista. Este versículo quizás es un poco confuso cuando dice, y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Pareciera como si ellos escucharon a Jesús y siguieron a Jesús. Pero más adelante ellos dicen que escucharon a Juan y entonces siguieron a Jesús. Así que ellos prestaron atención a quien era su maestro en esos momentos, que era Juan el Bautista, y dijeron, si Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, yo quiero seguir a Jesús. Y en esos momentos ellos cambiaron de rabí y fueron hacia otro maestro. Y déjeme decirle que cambiar de maestro en esos tiempos no era una decisión fácil. No era como usted darse de baja en la universidad de la UPR e ir a la Inter, no era así de fácil. ¿Por qué? Porque conllevaba un servicio, conllevaba un amor, conllevaba una cercanía a ese rabí. Ellos caminaban por años, aprendían por años, eran instruidos por años y eran como parte de una familia. Pero para eso Juan el Bautista había preparado a sus discípulos, para que en el momento preciso ellos dejaran de seguirle para que siguieran a Jesús. En otras palabras, el cambiar de maestro no fue un paso de riesgo, sino que para los discípulos de Juan el Bautista fue un paso seguro.
Y hermano, este es el paso seguro que nosotros tomamos cuando el Espíritu Santo nos convenció de nuestros pecados y nos llevó a los pies de Cristo. Todo aquel que ha puesto la fe en Cristo Jesús, que ha creído en el trabajo de Cristo para la salvación de su vida, ha dado un paso seguro. Es más, ha dado el paso más seguro, más importante en su vida, que es seguir al Cordero que quita el pecado del mundo. Que ha seguido al Hijo de Dios que fue enviado para que llevara nuestros pecados a la cruz del Calvario. Pero todos nosotros también tenemos maestros. Y si usted no ha puesto la fe en Cristo Jesús, de seguro usted tiene un maestro o algunos maestros que influencian su vida. Con el tiempo en el que estamos viviendo de las redes sociales, hay muchos influencers, hay muchos predicadores, hay muchos que llaman su atención de alguna manera y eso se convierten en sus maestros. Y déjeme decirle que el internet está lleno de falsos maestros. De personas que no buscan realmente que usted tenga una cercanía con el Señor Jesucristo, sino que usted les sirva a ellos mismos. Y si usted no es creyente, quizás usted nunca ha buscado acerca de Cristo en las redes sociales, pero lo que usted busca se convierte en su maestro. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo más que influye en su vida? ¿Cuántas horas usted pasa en el celular buscando información y qué información usted busca? Si vamos a escribir en una libreta los temas que usted busca en su celular, ¿cuál sería el tema que más predomina? ¿O cuáles serían los maestros que más usted busca? Para los discípulos de Juan el Bautista, Cristo era mejor maestro. Para los discípulos de Juan el Bautista, Cristo era el Salvador. Para los discípulos de Juan el Bautista, el paso más seguro era seguir a Cristo que seguir a Juan. Hermano, el paso más seguro que usted puede tomar en su vida es desechar todo ese tiempo que usted pierde en el celular o en cualquier otro lado y dedíqueselo al Señor Jesucristo. Busque realmente de su Maestro, busque realmente de su Salvador, busque realmente de aquel que quitó sus pecados y que pide servicio de usted. Y esto nos lleva al otro subpunto. Seguir a Jesús es una entrega completa. Es una entrega completa. Cuando Jesús vio que estos hombres le seguían, ¿cuál fue la pregunta de Jesús? Jesús le dice, ¿qué buscan? Jesús no le dice a ellos a quién buscan. Jesús le preguntó, ¿qué buscan? Esto es una pregunta bastante importante. Quizás Jesús, en otras palabras, le está diciendo, le está preguntando a ellos, ¿ustedes buscan salvación? ¿Ustedes buscan perdón de pecados? ¿O ustedes buscan vida eterna? ¿Qué buscan? ¿Ustedes buscan reconciliación con Dios? ¿Qué realmente es lo que ustedes están buscando? En otras palabras, si esas son las preguntas que tenían los discípulos, Jesús les dice, si ustedes buscan esas cosas, yo tengo todas esas cosas. Yo les puedo dar perdón de pecado. Yo les puedo dar salvación. Yo les puedo dar vida eterna. Inclusive yo les puedo dar reconciliación con el único Dios verdadero. Esa reconciliación que fue rota por el pecado, Jesucristo puede restaurarla. ¿Qué realmente es lo que buscan? Y hermano, en cierta manera, y la visita que está aquí con nosotros, podemos hacer esta pregunta como un tipo de examinación. Si usted no ha confesado a Cristo, no es miembro de la iglesia, no tiene una vida que esté dentro de la iglesia, ¿qué es lo que usted busca con venir a la iglesia? Y no me tome a mal, yo quiero que ustedes vengan. Queremos que usted se siente, que usted comparta, que usted se sienta parte de la familia de esta iglesia local. Pero usted realmente en su interior, en su mente, en su corazón, ¿qué es lo que busca cuando viene a la iglesia? Si usted busca cualquier otra cosa,
que no sea Jesús, entonces está buscando lo que no necesita. Porque todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos perdón, todos necesitamos vida eterna, todos necesitamos reconciliación con Dios. Si usted busca felicidad para su vida, está buscando mal. Si usted busca que los problemas se desaparezcan de su vida, entonces está buscando mal. Pero si usted busca a Jesús para la salvación de su vida, entonces está buscando bien. Y le pido que continúe orando y buscando y escuchando, porque la palabra dice que todo el que viene a Él, Jesucristo no le rechaza. Pero también como iglesia, como miembros de la iglesia, ¿qué buscamos como creyentes en Jesús? ¿Qué buscamos como creyentes en Jesús? Quizás hemos estado tantos años en la iglesia que se nos va el objetivo del por qué buscamos a Jesús. Quizás buscamos a Jesús porque es el eslabón que faltaba para que nuestra vida corra en éxito. Quizás necesitamos un propósito de vida y ahí lo encontramos. O quizás me crié en la iglesia, mis papás me hablaron de Jesús para estar con mis padres, pues entonces digo que busco de Jesús. Hermanos, para los dos grupos, tanto para la visita como para la iglesia, si nosotros no buscamos a Jesús como el Cordero que quita el pecado de nuestras vidas, entonces estamos buscando mal. Nosotros tenemos que buscar a Jesús por quien Él es. El Hijo de Dios que tomó forma de hombre, que por nosotros fue obediente y fue obediente hasta la cruz. Tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Por eso es que debemos de buscar a Jesús, porque Él nos dio perdón, vida eterna y una futura resurrección. Y eso es digno de que nuestra vida esté completamente entregada a Él. Y fíjense, porque ellos preguntaron luego, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde te hospedas? Ellos no querían saber cuán grande era la casa de Jesús. Ellos no querían saber si vivía en una choza o vivía en un templo. Cuando ellos hacen la pregunta, ¿dónde te hospedas? Ellos están diciendo, yo quiero continuar hablando contigo. Yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero seguirte. Acuérdense que los estudiantes en estos tiempos seguían a los maestros, se quedaban con los maestros y estaban muchos años con ese maestro. Y en otras palabras están diciendo, yo quiero aprender más de ti, Jesús. Y fíjense, esta es una de las características que tenemos como discípulos. Cuando nuestra vida está entregada completamente al Señor Jesucristo a tal punto que no existe un tema más importante que no sea Jesús. Jesús es el tema más importante que nosotros queremos. Quizás en nuestros hogares como padres, y le estoy hablando a los jóvenes, le preguntamos a nuestros hijos, ¿qué libro estás leyendo, cristiano? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás buscando predicaciones? ¿Qué estás leyendo? Y hermano, es que como padre, como discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo, nuestra pasión es aprender más de Cristo. Y para nosotros es importante que nuestros hijos también aprendan de Cristo. Porque como discípulos de Cristo queremos que también nuestros hijos sean discípulos de Él. Porque no hay nada más importante que nuestro conocimiento de Cristo crezca cada vez más. Y no, hermanos, no tomen a mal lo que digo, no es meramente intelectual. Es para poder tener una relación mejor con nuestro Señor. Para poder caminar mejor con Él, para amarle mejor a Él. Al ellos preguntarle, ¿dónde vives? Estos discípulos, en otras palabras, dijeron, no me voy a cansar de escuchar las maravillosas enseñanzas tuyas. Los discípulos viven una vida siguiendo a Jesús de manera completa. Hermano, nuestra vida como discípulo es seguir a Jesús de manera completa. No parcial, no un poco,
no solamente en mi casa, no solamente en la iglesia, sino en todos lados, en todo momento, por todos los años. Nuestra vida está construida en Cristo Jesús. Estos discípulos comenzaron a construir su vida alrededor del Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de construir nuestra vida alrededor de nuestro Salvador. Esto es lo que entendió Pablo en Gálatas. Cuando en Gálatas 2:20 él dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo: no vivo yo. Yo no vivo y ahora yo estoy entregado a mi Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, quien vive en mí. Estas son palabras de un verdadero discípulo. Estas son las palabras que están en sus corazones. Este es el anhelo que usted tiene como discípulo, de seguir a Jesús, no parcial, sino completamente, donde su vida esté entregada a Él. Esto nos lleva al segundo punto. Los discípulos reconocen a Jesús, su Salvador. Y obviamente este es el primer paso para ser discípulo de Cristo, reconocerlo como Salvador. Fíjense lo que dice el verso 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y le dijo: hemos hallado al Mesías. En otras palabras, Andrés está diciendo: hemos hallado al Cristo, al Salvador, al anunciado, al que iba a quitar el pecado del mundo. Y obviamente él lo asocia con el Mesías por las palabras que dijo Juan el Bautista: el Cordero que quita el pecado del mundo. Y él va donde su hermano y le dice: hemos hallado al Mesías. El verdadero discípulo de Cristo no ve a Jesús como un modelo a seguir. No ve a Jesús como una figura de moral. No ve simplemente a Jesús como un ejemplo de amor al prójimo. El verdadero discípulo ve a Jesús como su Salvador, como su Redentor, como aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable, que lo rescató del infierno al cielo, de la muerte a vida. Así Andrés está confesando delante de su hermano: he hallado a Cristo, he hallado a nuestro Salvador. El verdadero discípulo no tiene ningún problema en decir que el único Salvador que existe es el Señor Jesús. De que no existe otro, de que no hay otro Cristo, no hay otro mediador, no hay otro puente, no hay otro camino al Dios verdadero, es solamente por medio de Jesús. ¿Y cuál es otra marca de los verdaderos discípulos? Presentar a otros a Jesús. Fíjense lo que vemos en la vida de Andrés. Dice: uno de los dos oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y fíjense lo que dice: él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Cuando él ve a Jesucristo, sigue a Jesucristo, decide construir una vida en Jesucristo, lo primero que hace Andrés es salir a hablar acerca de Jesús. Y dice que lo primero que se encontró fue ¿a quién? A su hermano. Hermano, los discípulos de Cristo pertenecen a una iglesia. Los discípulos de Cristo se esfuerzan para aprender acerca de Cristo, aprender teología, aprender Biblia. Los discípulos de Cristo se esfuerzan también para negarse a sí mismos y servir a la iglesia local. Pero hay algo también que deben hacer los discípulos de Cristo, que es compartir a otros, hablarle a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que hay algo rápido que Andrés aprendió. Tan pronto Andrés comenzó a seguir al Señor Jesucristo, él entendió que su vida cambió, que su vida va a ser entregada al Señor Jesucristo. Pero ¿qué entendió también Andrés? Que ahora su vida es una vida en misión. Es una vida entregada a Jesús, no solamente servirle en lo que dije antes, sino servirle también en el foro público
hablando acerca del Señor Jesucristo. Y hermano, para el verdadero discípulo no existe política que cierre nuestros labios. En el Nuevo Testamento en ningún lado vemos a alguien, algún discípulo de Cristo que diga, en mi trabajo no puedo hablar de Cristo porque me lo prohíben. En el equipo de baloncesto, de pelota, no puedo hablar de Cristo porque el coach no me lo permite. En ningún lado se encuentra eso en el Nuevo Testamento. Y usted dirá, pero pastor, pero es que en mi trabajo no puedo hablar, no se permite hablar, eso no sería, a mí me pagan por trabajar, no por evangelizar. Nadie está diciendo que usted no haga su trabajo. Haga su trabajo bien, con excelencia, para la gloria de Dios. Pero necesita hablar de Cristo. Necesita hablar del Evangelio. Al fin y al cabo, ¿quién le dio el trabajo? Se lo dio Jesús. Se lo dio Dios. Para que allí donde usted está también muestre las marcas verdaderas de un verdadero discípulo, que es hacer el trabajo con excelencia, pero abrir sus labios para hablar del Señor Jesucristo en su trabajo, en su equipo de pelota, de voleibol, en su pasatiempo. Y hermano, claro que van a haber oposiciones. Claro que van a haber quejas, claro que va a haber enemistad, claro que le van a dar la espalda, claro que van a hablar de usted como fanático loco del Señor Jesucristo, pero eso es parte de ser discípulo de Cristo. Eso es parte de eso. Y usted dirá, ¿pero ¿y dónde está eso en la Biblia? Y lo puedo mostrar como el sermón pasado, Juan 1:45, Felipe comenzó a hablar a Natanael del Señor Jesucristo. Lucas 9:6, salían por todas las aldeas anunciando el Evangelio. Hechos 2:14, Pedro predicó el Evangelio luego del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 3:11, Pedro y Juan en el pórtico de Salomón comenzaron a predicar acerca del Señor Jesucristo. Y usted dirá, pero pastor, esos son discípulos, son apóstoles, claro que tenían que hablar del Señor Jesucristo. No, el libro también de los Hechos nos hablan de personas que no eran apóstoles y comenzaron a hablar del Señor Jesucristo. Hechos 5:42 dice que no paraban, los cristianos no paraban de enseñar acerca de Jesús. Hechos 8:1-4 se dispersaron y fueron compartiendo a Jesús por todos lugares. En Hechos 10:24, un hombre llamado Cornelio juntó a su familia y a sus amigos para que escucharan acerca de Jesús. Hechos 18:26, Priscila y Aquilas contestaban preguntas acerca del Señor Jesucristo. Hermano, la marca verdadera de un discípulo también es predicar, compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Y por último, los discípulos reciben en Jesús la gracia. Los discípulos reciben de Jesús la gracia. Yo creo que ustedes escuchen esto bien, este es el último punto. Fíjense lo que dice el verso 42. Entonces lo trajo a Jesús. Andrés, su hermano, amaba en gran manera a su hermano, que llevó a su hermano a donde Jesús. Dice, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Creo que escuchen bien. Primero, el discípulo verdadero del Señor Jesucristo tiene el sello del Espíritu Santo. Romanos 8:9, la persona que ha tenido fe en Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, como creyentes, como discípulos del Señor Jesucristo, nosotros vamos caminando hacia adelante en santidad, en cambio, en gracia. Para nosotros la palabra no puedo cambiar, no puedo obedecer, no puedo servir, voy caminando hacia atrás, no existe. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nosotros. Y hermanos, yo no creo que nuestros problemas, nuestros pecados, nuestra
nuestras faltas, nuestras luchas sean más grandes que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que se ve como si no vamos hacia adelante, que se ve lento, que se ve imposible de nuestros ojos humanos quizá, pero el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos lleva a cambiar, nos lleva a obedecer, nos ayuda a caminar en santidad. Así que, iglesia, la palabra no puedo obedecer o no puedo cambiar no debe estar en los labios de los miembros de esta iglesia. Porque no confiamos en nosotros mismos, confiamos en el poder del Espíritu Santo en nosotros. El verdadero discípulo confía en el ministerio de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Confía y dependa de Él. ¿Y por qué digo esto? Porque los discípulos viven en gracia. Fíjense lo que Él dice. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesucristo está hablando profecía aquí. Está hablando profecía cuando le dice, tú serás llamado Pedro, la roca. Hermano, cuando usted viene a Cristo Jesús, yo puedo también hablar profecía sobre su vida. Y usted dirá, pastor, espérese, no somos carismáticos, ¿cómo que profecía a mi vida? Deme un segundo. No estoy hablando profecía de lo que no conozco, estoy hablando profecía de lo que la palabra de Dios da seguridad de que pasará. Fíjense que Jesucristo le está hablando a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Hermanos, ¿qué hizo Pedro? Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Jesucristo dice, tú eres Cefas, que quiere decir Pedro, la roca donde se iba a construir la iglesia, donde se construyó la iglesia. Y sin embargo, él negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero luego de eso, el Señor Jesucristo lo restauró. Juan 12:17, Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. El Señor Jesucristo está restaurando a Pedro. El Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, sobre ti ha sido derramada la gracia. Hermano, hay profecía en su vida. Si usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, déjeme decirle que la gracia de Dios está sobre usted y usted va a caminar de gracia en gracia. Usted va a caminar en obediencia, usted va a caminar en amor a Cristo. El Espíritu Santo lo guardará hasta el final. Pedro negó a Cristo Jesús y sin embargo en Hechos 2 fue el primero que predicó acerca de Cristo. Pedro negó a Cristo Jesús, pero fue restaurado, amó al Señor Jesucristo profundamente, que la historia dice que fue crucificado boca abajo. Pedro, el Espíritu Santo lo fue cambiando, lo fue moldeando. Fue creciendo de gracia en gracia, fue amando más al Señor Jesucristo, fue sirviéndole más, fue predicando más, hermano. Este mismo Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo continúa trabajando en usted, llevándolo a amar a Cristo más, llevándolo a servirle más, llevando una vida entregada a Él más. Ahí está nuestra esperanza como un verdadero discípulo. No está en nosotros, sino que nuestra esperanza está en Dios, en el trabajo de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. No es solo Pedro el que pudo cambiar, es el Espíritu Santo que hace que Pedro cambió. Ese mismo Espíritu, hermano, lo tenemos nosotros como creyentes. Así que, hermano, hemos visto que el verdadero discípulo sigue a Jesús, su maestro. El verdadero discípulo reconoce a Jesús, su Salvador. Y el verdadero discípulo recibe de Jesús la gracia. Hermano, no es que debamos... Los frutos de discípulos no nacen de nosotros, sino del Espíritu Santo. Así que, ¿de qué manera reaccionaron estos primeros discípulos? Si usted olvida el sermón y se acuerda de esto, es bueno que se lleve esto. Los primeros discípulos entregaron su vida completamente a Cristo Jesús. Si usted es un verdadero discípulo de Cristo, su vida será construida alrededor de Cristo y su vida será completamente en entrega al Hijo de Dios, a Jesús. Así que el verdadero discípulo, en otras palabras, vive, respira, existe para Jesús. Oramos.
Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser buenos discípulos tuyos, mi Dios, que nos ayudes a vivir una vida construida en ti, a vivir una vida en entrega a ti, a vivir una vida que confiese que tú eres el Salvador y sobre todo a vivir una vida en plena confianza en el Espíritu Santo, quien nos cambia, quien cambió a Pedro, quien cambió a Andrés, quien cambió a Pablo, quien cambió a los personajes del Nuevo Testamento, son los mismos que nos cambian a nosotros. Señor, ayúdanos a confiar en ti, aun cuando veamos que damos un paso para adelante y tres para atrás, que nuestra mirada no esté en nosotros, sino en el poder tuyo por medio del Espíritu Santo, mi Dios. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.